過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる見えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para Rupstrike, para Maikoto Fanfics, para Beldusatot, para Basi Rodríguez, para Santiago Ortega, para Jair Flores, para Jesús Daniel Moreno, para Aniel 4bit, para Antonio Bonilla, para William Álvarez, para Monster, para la Lisdm, para Nameles, para Yo Soy Albert, para Red Set, para Panadero, para C700, para Kevin Gould, para Kai Fanfics, para Michael Cubo, para Survilan 12, para Juan de la Cruz, para Edgar Martínez, para César Flores, para Mauricio Hernández, para Brian Morales. Y finalmente, un gran saludo para Andrea Tuperit, para Michael González y para Rocky Lisboa, que se unieron al canal con el rango ¿Estás loco? ¿Están locos? Muchas gracias. 3. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Con el sonido de la campana de la mañana, Aizawa entró al salón de clases luciendo como un hombre que no había dormido en semanas. Este sentimiento se reforzó cuando subió al podio del salón de clases, su expresión y tono teñidos de cansancio cuando dijo, bien, todos están aquí. Hoy recibiremos a 2 nuevos estudiantes. Intente llevarse bien. Como ni Bakugo ni Mineta estaban presentes, Aizawa mencionó que todos estaban presentes y provocó que algunos estudiantes tragaran saliva. Afortunadamente, aunque nadie lo celebró, al menos uno de los nuevos estudiantes era alguien a quien reconocían. Con los ojos algo hundidos y una tez notablemente pálida, Mineta se paró frente a la clase y murmuró mecánicamente, «Hola a todos. Mi nombre es Minoru Mineta, y seré su compañera de clase de ahora en adelante». Después de la presentación de Mineta, un chico mucho más alto con cabello índigo desordenado y ojos entrecerrados y aparentemente exhaustos levantó la mano y dijo, «Mi nombre es Hitoshi Shinso. Anteriormente estuve en el aula 1C del Departamento de Estudios Generales. Debido a tu por error de mi antiguo compañero de clase, parece que de ahora en adelante seré miembro del Departamento de Héroes». Después de las presentaciones del dúo, a Mineta se le permitió regresar a su antiguo asiento, mientras que a Shinso se le asignó el de Bakugo. Después de eso, Aizawa continuó con el salón de clases, brindando una descripción general de las instalaciones de la UA y explicando a quién contactar si tenían problemas en casa o con el ciertamente exigente plan de estudios de la UA. Una vez que esas formalidades estuvieron fuera del camino, sacó su saco de dormir y les dio a todos tiempo libre hasta su primer período de clases obligatorias por el Estado, estudios ingleses. Aunque la UA era la escuela de heroica número 1, la primera mitad del día se reservó para estudios generales como matemáticas, inglés, japonés e historia del arte. Después de eso, los estudiantes del departamento de heroísmo tendrían una hora para almorzar antes de asistir a clases que los prepararían para convertirse en héroes, una mezcla aparentemente aleatoria de lecciones teóricas y prácticas conocidas coloquialmente como estudios fundamentales de héroes. Después de una primera mitad del día excepcionalmente aburrida, la mayoría de los chicos de la clase 1A estaban sentados juntos en la cafetería. Esto incluía a Izuku, a quien se le había prohibido temporalmente interactuar con el grupo de chicas. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque las chicas no querían que un chico escuchara su conversación privada. «Hombre, no puedo creer que Bakugo haya sido expulsado del curso de héroe», dijo Kirishima, pelirrojo y de pelo puntiagudo. Él y Bakugo no habían tenido tiempo de hacerse amigos, pero se sentía desconcertante que la persona que anteriormente ocupaba el primer lugar en su clase se hubiera ido.
Levantándose las gafas, Ida replicó. La expulsión de Katsuki Bakugo del curso de héroe es la consecuencia de sus acciones. Dañaría la ilustre reputación de la UA si a un bruto tan mal hablado y propenso a la violencia se le permitiera convertirse en héroe. Como todos habían sido testigos del comportamiento y la forma de hablar de Bakugo, nadie pudo refutar las palabras de Ida. Algunos parecían tener algo que decir, pero fue Izuku quien afirmó, si bien es cierto que Bakugo tiene algunos problemas de comportamiento, no debes impedirle que se convierta en un héroe todavía. Todos tenemos la capacidad de cambiar, y si bien su actitud puede ser impropia de un héroe, Bakugo realmente desea ayudar a la gente. Espero que dentro de unos meses se reincorpore al curso de héroe. Sin esperar que Izuku, de todas las personas, hablara en defensa de Bakugo, la expresión siempre seria de Ida se volvió notablemente reflexiva. Debido a los acontecimientos del día anterior, consideraba a Izuku como la persona más cercana a convertirse en un verdadero héroe dentro de su clase. Al menos, su sensatez, confianza y capacidad para ver los aspectos positivos de cada situación fueron encomiables. Asintiendo con la cabeza después de un momento de introspección, Ida dijo, he tomado en serio tus palabras. En lugar de condenar a Bakugo por sus acciones pasadas, me aferraré a la esperanza de que pueda ser reformado. Si alguna escuela es capaz de tal hazaña, es UA. Con casi todos asintiendo con la cabeza, la conversación cambió abruptamente de Bakugo a un tema comparablemente jugoso cuando Kaminari dijo, olvidémonos de Bakugo. Lo que quiero saber es cómo Midoriya logró asegurar una cita el segundo día de clases. En serio, hombre, cuéntanos tus secretos. Adoptando una sonrisa un tanto irónica, Izuku respondió, para ser completamente honesto, estoy tan sorprendido como tú. Ciertamente esperaba salir con al menos una de las chicas de nuestra clase, pero nunca esperé que sucediera tan pronto. Quiero decir, solo mira lo lindos que son todos. Pensé que pasaría al menos medio año antes de que tuviera una oportunidad con alguno de ellos. Al escuchar que Izuku ya tenía una cita, la expresión de Mineta se parecía a la de un espíritu vengativo cuando preguntó, ¿qué chica es? No me digas que es la persona que estaba sentada en mi asiento, como las chicas de la clase 1, no estaban sentadas tan lejos. La voz de Izuku fue un poco más fuerte de lo necesario cuando respondió, ojalá. Quiero decir, no estoy ni remotamente decepcionado de que ha sido Sana Yakomo quien me invitó a una cita, pero mentiría si dijera que no estaba interesado en Agakure. Con solo escuchar su voz, puedo decir que es súper linda. Aunque nunca había visto la verdadera forma de Agakure, Izuku recordó que uno de sus amigos de su vida anterior mencionó que ella era canónicamente la chica más linda de toda la serie. Resultó que era invisible tanto para el ojo desnudo como para la mayoría de los dispositivos espectroscópicos. Lo cual fue una verdadera lástima considerando que su disfraz de héroe era esencialmente caminar desnuda. Mientras los chicos hablaban de ellos en su mesa, las chicas los escuchaban usando un receptor de audio que Asido le había pedido a Yaoyorozu que colocara debajo de la mesa. Esta última inicialmente se había mostrado reacia a espiar a sus compañeros de clase, pero Asido logró convencerla de que era por la seguridad y el bienestar de todas las chicas de la clase. Al escuchar la afirmación de Izuku de que podía decir que era linda por el sonido de su voz, Agakure tomó su rostro invisible con sus manos igualmente invisibles mientras decía, qué vergonzoso en un tono débil pero perceptiblemente satisfecho. Exhalando un leve suspiro, Asido, sentada con los brazos cruzados y una sonrisa en el rostro, comentó, ese Midoriya es peligroso. No es un mal tipo, per se, pero tiene el potencial de convertirse en un mujeriego. Tendré que ponerlo a prueba cuando tengamos nuestra cita esta tarde. Parpadeando sorprendido, Ochako preguntó, ¿es por eso que le pediste que saliera contigo? No estoy seguro de cómo me siento al respecto, encogiéndose de hombros, Asido afirmó, sé lo que quieres decir, pero alguien tiene que determinar su verdadera naturaleza. El corazón de una doncella, una vez roto, nunca podrá sanarse por completo. Tengo bastante confianza en mis habilidades, así que si intenta algo, podré protegerme. Aunque había sido una de las chicas más populares en sus escuelas primarias y secundarias, Asido había tenido problemas para encontrar un novio ya que la mayoría de los chicos que se confesaban con ella eran extraños o pervertidos. Ella hizo todo lo posible para rechazarlos cortésmente, pero invariablemente difundieron rumores de que su ácido Kirk derretiría a cualquiera que se atreviera a salir con ella. No ayudó que Internet les permitiera encontrar y distribuir fácilmente fotos grotescas de personas que habían sobrevivido a ataques con ácido. Adoptando una amplia sonrisa, Asido se adelantó a la respuesta de Ochako diciendo, no te preocupes, Uraraka-san.
Mi intuición con respecto a cosas como esta es bastante aguda, así que estoy bastante seguro de que Midoriya es un tipo decente. Una vez que le confirme eso, si ese es el caso, tú y Tsuyu podéis decidir cuál de los dos debería salir con él de verdad. Solo soy la prueba de fuego. Juego de palabras intencionado. Al escuchar a Asido mencionar la posibilidad de que salieran con Izuku, Ochako y Tsuyu mostraron diversos grados de vergüenza. Ninguno de los dos había tenido nunca una cita y, hasta ahora, ni siquiera habían considerado intentar encontrar un novio. La posibilidad ciertamente se les había pasado por la cabeza, pero su objetivo principal era convertirse en héroes. Divertida por las reacciones inocentes del dúo, Asido entrecerró los ojos y bromeó. Si no puedes tomar una decisión, no te sorprendas si uno de nosotros te gana. Puede que Midoriya-kun no sea el más guapo chico de la clase, pero es fácilmente el más seguro y maduro. Mientras no resulte ser un cabrón secreto, probablemente sea el mejor material para novio. Sorprendiendo a casi todos los presentes, Yaoyorozu comentó. Ciertamente emite un aura confiable. Necesitaría presentárselo a mis padres y a mi abuelo, pero no creo que se opongan a que salga con él. Mirando a Yaoyorozu como si fuera una especie de criatura extraña, Hiro preguntó. ¿Tus padres son súper estrictos o algo así? Presentarles a un niño generalmente es algo que harías antes del matrimonio. Inclinando su cabeza hacia un lado, Yaoyorozu respondió. Pero por supuesto. ¿Tiene algún significado salir con un chico si no tienes intención de casarte con él? Puede parecer un poco pronto, pero nunca está de más empezar a prepararte para tu futuro. Por adelantado. X5 expresando el pensamiento en la mente de todos, Asido adoptó una sonrisa algo incómoda mientras preguntaba. ¿Podría ser que vienes de una familia súper rica, Yaoyorozu-san? Sin dudarlo, Yaoyorozu asintió con la cabeza y reveló. Antes de que se implementaran restricciones para evitar que la economía se desestabilizara, mi bisabuelo usó su kirk para asegurar la posición de mi familia como una de las 10 más ricas de Japón. Hemos usado esa riqueza para me convertir en uno de los pilares centrales que apoyan a la asociación de héroes, por lo que no es incorrecto decir que mi familia es súper rica. Espero que eso no afecte la forma en que me verás de ahora en adelante. Aparte de mi familia, todos tenemos la misma aspiración de convertirnos en héroes. Aunque muchos de ellos lo habían sospechado basándose en el comportamiento de Yaoyorozu, las chicas de la clase 1 ahora sabían con certeza que estaban tratando con un Ohou-sama. Afortunadamente, a diferencia de la mayoría de los super elite, Yaoyorozu emitía un aura relativamente accesible. Tampoco estaría de más hacerse amigo de alguien cuyo bienestar familiar se mide en billones, por lo que incluso sin comunicarse, cada una de las chicas presentes decidió que serían buenas amigas de Yaoyorozu a partir de ese momento. Al ver lo cercanas que estaban las chicas después de su primer período de almuerzo, Izuku no pudo evitar preguntarse si algo había sucedido. Desafortunadamente, cuando intentó preguntarle directamente a Yaoyorozu, ella respondió que era un asunto entre las chicas de la clase 1, y que no era apropiado que él entrometiera. Sin querer complicar las cosas, Izuku se disculpó rápidamente y pasó el tiempo restante antes de que sonara la campana charlando con Sero, Tokoyami, Mineta y Shinso. Este último no era muy sociable, sin duda debido a que la mayoría de la gente evitaba activamente hablar con él, pero respondía a la mayoría de las preguntas de Izuku y los otros chicos. Lo único que no reveló fue la naturaleza de su kirk. Sin embargo, había una muy buena razón para ello, nombre. Hitoshi Shinso Kirk. Lavado de cerebro nivel actual. 13, 21,309 exp, nivel efectivo. 23 atributos fuerza. 14 agilidad. 20 vitalidad. 41 inteligencia, 65 destreza, 25 suerte, 70. Aunque los atributos físicos de Shino no eran muy impresionantes, apenas por encima del promedio, su inteligencia, suerte y, lo más importante, su kirk eran fenomenales. Desafortunadamente, como el concepto de lavado de cerebro tenía muchas connotaciones negativas, por buenas razones, todos los que conocieron su kirk asumieron automáticamente que se convertiría en un villano. Por lo tanto, al menos por el momento, Shinso tenía la intención de mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible. Desafortunadamente, el destino tenía otras ideas en mente cuando la puerta del salón de clases se abrió abruptamente, seguido por una voz retumbante que gritaba, «Estoy aquí».
Mientras todos los demás estaban emocionados por la aparición de All Might con su traje de la Edad de Plata, mallas de cuerpo entero con una parte superior roja, parte inferior azul, un cinturón utilitario, botas predominantemente doradas y brazaletes dorados, la sonrisa habitual de Izuku se había congelado. Al rechazar One for All, Izuku esperaba que All Might no fuera el profesor del curso de estudios fundamentales de héroes de la clase 1A. Ahora que había aparecido, la probabilidad de que ocurrieran el incidente de la USG y otros eventos aumentó drásticamente. Haciendo una pose al frente de la sala, All Might gritó: "Estudios fundamentales sobre héroes". Como sugiere el nombre, esta clase se enfoca en enseñarte todo lo que necesitas saber para ser un héroe adecuado. En cuanto a nuestra primera lección, haciendo otra pose más, esta vez sosteniendo un cartel con la palabra batalla escrita, All Might declaró: "Realizaremos una simulación de batalla". Al enterarse de que realizarían un entrenamiento de batalla el segundo día de clases, una atmósfera tensa pero excitada invadió el salón de clases. Las cosas se volvieron especialmente emocionantes cuando All Might presionó el interruptor de activación de un pequeño control remoto, lo que provocó que la pared del otro lado del aula se abriera, revelando 20 maletines con números. Para ayudarte en tu primera batalla, la escuela ha preparado equipo y disfraces de acuerdo con los formularios que completaste durante tu inscripción. En otras palabras, estos son tus primeros disfraces de héroe. Como no todos tenían los medios para adquirir materiales raros o desarrollar trajes de alta calidad, la clase prácticamente estalló en respuesta a las palabras de All Might. Izuku estaba igualmente emocionado, ya que había puesto un esfuerzo considerable en diseñar su disfraz de héroe, pero era difícil permanecer entusiasmado cuando sabía que su vida pronto estaría en peligro. No estaba del todo desprevenido, pero incluso los planes mejor trazados significaban poco frente a la verdadera fuerza y la violencia inextricable. Interrumpiendo los pensamientos de Izuku, All Might hizo un gesto hacia la puerta con su pulgar, diciendo: "Toma el maletín que coincide con tu número de asiento y luego dirígete al campo beta. Puedes cambiarte en el vestuario correspondiente. Dicho esto, te veré allá". Sin esperar a que nadie respondiera, All Might salió corriendo de la habitación como si hubiera un incendio. A raíz de su partida, todos se apresuraron a tomar sus maletines asignados, las únicas excepciones entre Izuku y Shinso. Este último aún no tenía un maletín, así que esperó a que todos los demás se fueran antes de tomar su uniforme de gimnasia y seguir a distancia mientras la clase se dirigía al campo beta. En contraste con los trajes diversos y bastante extravagantes de sus compañeros de clase, el traje de héroe de temática militar de Izuku sacrificó el estilo por la practicidad y la facilidad de movimiento. La parte superior era una camiseta negra aparentemente simple, pero estaba tejida con una malla especial de fibra de carbono que la hacía resistente al fuego de armas pequeñas y a la mayoría de las espadas. La parte inferior estaba hecha del mismo material, pero se parecía a los uniformes estándar del JSDF, completos con bolsillos de carga. Complementando su atuendo, Izuku llevaba un conjunto de placas de identificación chapadas en titanio alrededor de su cuello, guantes de combate resistentes al calor en sus manos y botas de combate de suela gruesa en sus pies. También llevaba un cinturón rojo alrededor de su cintura que venía equipado con una hebilla magnética y un inhibidor de señal de onda corta. También podría servir como torniquete durante una emergencia, pero esa era una función que Izuku esperaba no tener que utilizar nunca. Al ver el atuendo de Izuku, el cercano Kirishima no pudo evitar preguntar: ¿Ese es realmente tu disfraz de héroe? No me malinterpretes, se ve bastante rudo, pero no es demasiado común. Sin perder el ritmo, Izuku se metió las placas de identificación en la camisa y dijo: prefiero el término práctico. Además, los soldados, policías y bomberos son los héroes modernos originales. Rendir homenaje a nuestras raíces nunca está de más. Bueno, cuando lo pones de esa manera, me encanta, dijo Kirishima, extendiendo su puño derecho con una sonrisa. Adoptando una sonrisa propia, Izuku chocó el puño de Kirishima con el suyo y dijo: te veré en el campo de batalla. Antes de salir del vestuario. Uno de los muchos beneficios de un disfraz práctico era que era fácil de cambiar, por lo que estaba entre los primeros en terminar de cambiarse. La única persona que tomó menos tiempo fue Ojiro, pero su atuendo era básicamente un gi de karate modificado. Al llegar al campo beta, los ojos verdes de Izuku parpadearon brevemente cuando notó un par de zapatos blancos y unos distintivos guantes azules flotando en el aire. Si bien Ojiro estuvo entre los primeros en llegar, el primero en llegar fue Agakure.
Después de todo, su disfraz de héroe actual era esencialmente simplemente quitarse la ropa, no ponerse otra cosa. Al ver a Izuku mirando en su dirección, un potente sonrojo se extendió por el rostro invisible de Hagakure mientras giraba ligeramente su cuerpo. Se había preparado mentalmente para ser vista con su disfraz de héroe, pero todavía era vergonzoso que la miraran directamente. Sonriendo irónicamente, Izuku decidió no molestarse a Hagakure y en su lugar se dirigió hacia donde estaban Olmig y Kyojiro, sus ojos escaneando a este último mientras decía: bonito disfraz. Supongo que has recibido algún entrenamiento de artes marciales tradicionales. Asintiendo con la cabeza, Ojiro respondió: sí. Mi familia tiene un dojo en las afueras de Tokio. Puede que mi ki no sea tan impresionante, pero tengo bastante confianza en mi fuerza y habilidad. Tras la respuesta de Ojiro, Olmig decidió comentar sobre el atuendo de Izuku y comentó: ese es un disfraz bastante práctico, joven Midoriya. Sin embargo, estoy un poco sorprendido. Según tu desempeño durante el examen de ingreso, pensé que habrías incorporado más elementos de apoyo para tu disfraz de héroe. Golpeando su puño derecho en la palma de su mano izquierda, Izuku explicó: he cambiado bastante desde entonces. Todavía planeo usar elementos de apoyo en el futuro, pero actualmente me estoy concentrando en mi combate cuerpo a cuerpo y habilidades de detención. Al recordar cómo Izuku había detenido a Bakugo, Olmig asintió brevemente sin insistir más en el asunto. Sinceramente tenía mucho que discutir con Izuku, pero ahora no era ni el momento ni el lugar. Con Olmig dejándolos solos, Izuku y Ojiro entablaron una conversación informal hasta que los otros estudiantes llegaron. La mayoría de las chicas vestían trajes ajustados que aumentarían su popularidad una vez que se convirtieran en héroes, mientras que la mayoría de los chicos vestían trajes atrevidos o atrevidos. Trajes extravagantes que les permitirían destacar. A las heroínas, especialmente a las atractivas, les resultó mucho más fácil ganarse fans y respaldo de marca, por lo que los disfraces de héroes masculinos debían ser llamativos o icónicos para competir. Por supuesto, nada de eso importaba si eras realmente poderoso. Mientras esperaba que todos hubieran llegado, Olmig hizo una pose con las manos en las caderas mientras decía: dicen que la ropa hace a los profesionales, y he aquí, ustedes son la prueba de esa afirmación. A partir de este momento, todos ustedes son oficialmente héroes en entrenamiento. Al escuchar a alguien como Olmig llamarlos héroes en entrenamiento, los ojos de casi todos en la clase 1 ardieron con resolución. El primero era el ídolo de casi todos los niños en Japón, por lo que incluso un pequeño cumplido de su parte era suficiente para animarlos. Alimentando el entusiasmo de todos, Olmig comenzó a explicar los detalles de su entrenamiento de batalla. En pocas palabras, se dividirían en grupos de dos, un lado desempeñaría el papel de héroes, mientras que los demás serían villanos encargados de proteger una bomba nuclear falsa. Si los héroes lograran tocar la bomba antes de que se acabara el tiempo, saldrían victoriosos. Por otro lado, si los villanos lograron incapacitar a los héroes o detenerse hasta que se acabara el tiempo, serían los victoriosos. Como las cosas se desarrollaban de manera similar al canon, Izuku esperaba ser emparejado con Ochako, trabajando juntos como un equipo de héroes. En cambio, sin duda como resultado de que Bakugo fuera eliminado de la clase y Shinso fuera agregado, terminó en un equipo de villanos con Ashido, lo que llevó a ella a acercarse a él y comentar: parece que estamos destinados a estar juntos. Midoriya-kun. En tono burlón. Aunque su estado de ánimo no era el mejor debido a la apariencia de Olmig, Izuku logró sonreír mientras respondía: si ese es el caso, tengo mucha suerte. Por cierto, te ves increíble con tu disfraz. Al igual que la mayoría de las heroínas, Ashido optó por un traje ceñido como núcleo de su disfraz de héroe. Lo que la distinguía del resto era su patrón de camuflaje psicodélico, que mezclaba turquesa brillante y magenta de una manera ofensiva para los ojos, pero que obligaba a la gente a mirar fijamente. Sobre eso, llevaba un medio chaleco amarillo con un grueso cuello de piel, una máscara blanca que cubría la mitad superior de su rostro y botas de color morado oscuro con detalles en amarillo. Adoptando una amplia sonrisa, Ashido reflexionó: nunca dejas pasar la oportunidad de hacerle un cumplido a una chica, ¿verdad? No es que me esté quejando. Puse mucho esfuerzo en este diseño y estoy muy orgulloso de mi físico. Asintiendo con la cabeza, Izuku afirmó: se nota. Antes de cambiar rápidamente de tema y agregar: también diseñé mi disfraz de héroe. ¿Qué opinas? Dejando a Izuku un poco sin palabras, Ashido respondió: está bien. Tu cuerpo coincide, pero en realidad no tienes la cara de un héroe tipo soldado rudo.
Tu cara es demasiado redonda y tus pecas no te sientan bien. Cualquier favor. Como había bastante verdad en las palabras de Asiro, Izuku se vio incapaz de refutarlas. Había trabajado duro para cultivar una figura esbelta y atlética, pero su rostro no había cambiado mucho desde la secundaria. Cortarse el pelo había marcado una gran diferencia, pero su rostro y su estructura ósea lo hacían parecer frustrantemente joven e ingenuo. Exhalando un suspiro, Izuku tenía una expresión y un tono derrotados cuando dijo: creo que la honestidad es importante, pero podrías haber endulzado un poco tus palabras. Después de todo, esta es la cara con la que nací. No hay mucho que pueda hacer. ¿Puedo hacer para cambiarlo? Palmeando el hombro de Izuku, Asiro intentó consolarlo diciendo: no dije que fuera una mala cara. En todo caso, tu padre C es muy lindo. Te da una sensación de confianza que hace que sea fácil acercarse a ti. Aunque no le gustaba que lo llamaran lindo, Izuku finalmente sacudió la cabeza y dijo: acepto el cumplido. Gracias, Asiro-san. Sonriendo aún más ampliamente de lo habitual, Asiro le dio a Izuku algunas palmaditas adicionales en su hombro antes de sugerir: vamos. Miremos los otros partidos juntos y planifiquemos nuestra estrategia. Mi neta no debería ser un problema, pero la fuerza de agarre de Shoji-kun es una locura. Mi Kirk realmente no puede usarse contra personas directamente, así que tendrás que ser la vanguardia para defenderte de él. Asintiendo con la cabeza afirmativamente, Izuku se unió a Asiro para ver los otros partidos. A diferencia del canon, donde Deku tenía que competir contra Bakugo en el primer partido, Izuku y Asiro no participarían hasta el tercero. Esto les dio mucho tiempo para elaborar estrategias, incluso si se garantizaba que el primer partido sería un fracaso. Después de todo, era un enfrentamiento entre Todoroki y Tokoyami, representando al equipo héroe, contra Tsuyu y Zero como villanos. A Izuku le gustaría animar la victoria de Tsuyu, pero sabía que ella no tenía esperanzas contra los poderes de hielo de Todoroki. Al menos se veía adorable mientras hibernaba. Con la primera ronda terminando con la victoria absoluta de Todoroki y Tokoyami, Izuku ofreció algunas palabras de consuelo a Zero y se ganó algunos puntos al preguntarle a Yaoyorozu si podía producir una manta cálida para Tsuyu. Esta última era extremadamente susceptible al frío, por lo que invariablemente colapsaba después de que Todoroki usara sus poderes de hielo para congelar todo el edificio. Zero, demasiado distraída por su condición, no pudo defenderse de Tokoyami y su Dark Shadow, por lo que el partido terminó después de apenas 37 segundos. Afortunadamente, si bien el segundo partido también fue un poco unilateral, fue un poco más interesante ya que Shinso estaba en el Hero Team, junto con Ojiro. Cuando los dos se encontraron con el equipo de villanos, formado por Kaminari y Koda, Shinso aprovechó su don de lavado de cerebro para eliminar al primero en un instante. Koda duró un poco más, ya que rara vez hablaba en voz alta, pero era prácticamente impotente contra el ataque de Ojiro ya que los únicos animales en la ciudad simulada eran pájaros y una variedad de insectos. Como resultado, Shinso pudo caminar casualmente a su alrededor, colocando su mano sobre la bomba en forma de cohete y asegurando la victoria del Hero Team en unos modestos 5 minutos y 13 segundos. Como la mayoría de la clase 1A no tenía idea de lo que había hecho Shinso, las tensiones aumentaron a raíz de la segunda ronda. Afortunadamente, All Might estuvo presente, atrayendo la atención de la clase con una carcajada antes de exclamar: fue una actuación excelente tanto del equipo de héroes como del de villanos. El equipo de héroes, en particular, merece reconocimiento por asegurar la carga útil y derrotar a sus enemigos. Enemigos sin dañar su entorno o causar daños innecesarios. Bien hecho. Aunque Kaminari, en particular, todavía estaba molesto por lo que había sucedido durante el examen, las palabras de All Might tuvieron un efecto decente en el resto de la clase. Ida incluso inició una breve ovación, lo que provocó que varios otros se unieran mientras All Might exhalaba una carcajada de fondo. Después de llegar a la ubicación de la bomba que necesitaban proteger, una gran habitación en el 5º piso de un edificio de oficinas, Asiro preguntó: ¿cuáles crees que son nuestras posibilidades? ¿Crees que podrás enfrentarte a Shoji-kun? Sacudiendo la cabeza, Izuku respondió: podría hacer algo si simplemente fuera fuerte, pero su Kirk lo convierte en una pesadilla en el combate cuerpo a cuerpo. 6 manos son mejores que 2, manteniendo una leve sonrisa, Asiro preguntó: ¿eso significa que deberíamos rendirnos? Adoptando una sonrisa propia, Izuku respondió: por supuesto que no. Puede que no pueda derrotar a Shoji-kun en una competencia de fuerza, al menos no en mi nivel actual, pero ese no es el objetivo.
Mientras podemos ganar tiempo, es nuestra victoria. Asintiendo con la cabeza en señal de aprobación, Asido dijo, está bien. Antes de preguntar, ¿y cómo propones que hagamos eso? Puedo usar mi ácido para bloquear todas las entradas, pero si el pH es demasiado alto, Shoji-kun podrá atravesarlo. Si es demasiado bajo, comerá el concreto. Golpeando su puño derecho en la palma de su mano izquierda, Izuku reflexionó. La solución es simple. Este edificio tiene 10 pisos y el equipo de héroes no tiene idea de dónde está la bomba. Sería difícil registrar todas las habitaciones en ese tiempo límite, por lo que el curso de acción más inteligente es enfrentarlos directamente o actuar como si la bomba estuviera en un piso diferente. Puede que no sea tan poderoso como Shoji-kun, pero confío en mi resistencia, velocidad y durabilidad. Son solo 10 minutos, puedo detenerlo fácilmente. Apretando sus puños con entusiasmo, la sonrisa de Asido se amplió mientras exclamaba, ahora estás hablando. Odio sentarme y no hacer nada, así que llevemos la pelea a nuestros oponentes. Aunque asintió con la cabeza, Izuku se sintió obligado a aconsejar. Aún así, debemos tener cuidado. La estatura de Mineta y su disfraz de héroe pueden hacerlo lucir ridículo, pero debe tener algunos trucos bajo la manga para ingresar al curso de héroe. Durante el Kirk prueba de aprehensión, noté que las bolas parecidas a uvas que saca de su cabeza tienen poderosas propiedades adhesivas, pero es capaz de rebotar en ellas. Si las esparce por nuestro entorno o logra pegarlas a nuestros cuerpos, las cosas se pondrán problemáticas. Muy rápidamente. Agitando su mano frente a su cara, Asido aseguró, eso no será un problema. Solo concéntrate en Shoji-kun y déjame ese pequeño mocoso a mí. Le daré una lección en nombre de todas las chicas de la clase. Nuestros disfraces pueden estar diseñados para ser admirados, pero aprovechar su baja estatura para mirar el trasero de las chicas es imperdonable. Dado que el Kirk de Asido debería ser un contraataque directo al de Mineta, Izuku no cuestionó su decisión. En cambio, extendió su puño derecho y dijo, hagamos esto. Con una sonrisa de dientes. Asido fácilmente chocó sus puños con ellos, y luego los dos se dirigieron al segundo piso para preparar una emboscada. Aunque se lamentó en silencio por el hecho de que lo habían emparejado con Mineta, Shoji estaba deseando intercambiar golpes con Izuku. Este último había ocupado el segundo lugar durante la prueba de aprehensión de peculiaridades, por lo que Shoji quería ver cómo se comparaba él, la persona que ocupaba el séptimo lugar. Interrumpiendo la atención de Shoji, Mineta, vestida con un traje con temática de uvas, grandes guantes amarillos, botas amarillas de gran tamaño, una capa amarilla y un par de pantalones cortos que vagamente parecían un pañal, preguntó, entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer, Shoji-kun? Si supiéramos dónde estaba la bomba, podría intentar escalar el edificio desde el exterior. Resistiendo la tentación de decirle a Mineta que se mantuviera fuera de su camino, Shoji extendió sus brazos como tentáculos, interconectados por su carne extremadamente elástica, para formar la forma de una antena parabólica. Luego, usando su habilidad para manifestar partes del cuerpo en los extremos de sus tentáculos, reprodujo varias orejas para ver si podía detectar la ubicación de Izuku y Asido a través del sonido. Sin decir nada, Shoji comenzó a abrir el camino hacia el complejo que parecía oficinas. Mineta finalmente lo siguió, pero solo después de cerrar los puños y mirarse a sí mismo con una sonrisa autocrítica. Ser expulsado lo obligó a reflexionar sobre sus motivaciones y reconsiderar si realmente tenía lo necesario para convertirse en un héroe. Ser rechazado por alguien con quien se suponía que debía cooperar era sorprendentemente doloroso. Un agua a pesar de los pensamientos de Mineta, Shoji usó su excelente audición para señalar la ubicación de Izuku y Asido en el segundo piso. No podía entender lo que decían, pero parecían estar hablando entre sí en la misma habitación. Hablando por primera vez desde el inicio de la operación, Shoji reveló, los he localizado. Con una voz profunda y algo ronca. Luego, recordando la sugerencia anterior de Mineta, propuso, deberías intentar encontrar una manera de colarte por detrás mientras yo llamo su atención desde el frente. Al darse cuenta de que Shoji le estaba dando una oportunidad, a Mineta se le llenaron los ojos de lágrimas brevemente antes de borrar rápidamente la evidencia, hacer un gesto con el pulgar hacia arriba y responder, déjamelo a mí. Estaba un poco avergonzado de pensar inmediatamente en cómo colarse por detrás le permitiría ver el trasero de Asido, pero no era como si pudiera cambiar toda su personalidad en una sola noche. Con su plan decidido, Shoji esperó aproximadamente un minuto a que Mineta saliera a escondidas antes de atravesar las puertas que conducían a las ubicaciones de Izuku y Asido.
Los dos estaban charlando casualmente mientras este último estaba sentado en el borde de un escritorio de oficina, por lo que Shoji rápidamente agarró una partición del cubículo, usándola como un escudo improvisado mientras cargaba hacia ellos como una excavadora. «Seguro que te tomaste tu tiempo, héroe», gritó Ashido, saltando hacia atrás para crear algo de distancia mientras Izuku saltaba hacia adelante, sorprendiendo a Shoji ya que no esperaba que el primero intentara encontrarse con él de frente. Aprovechando el hecho de que Shoji había limitado tanto su visión como su movimiento al levantar un escudo, Izuku realizó un salto, sus pies impactaron directamente en el centro de la partición. El impulso de Shoji fue mayor que el suyo, pero los efectos del cuerpo de bronce le permitieron a Izuku soportar la colisión cuando sus pies se enterraron en el diafragma de Shoji. Aunque la patada de Izuku lo dejó sin aliento, causando que su torso se agarrotara, Shoji no dejó que su carga se desperdiciara. En el momento en que se dio cuenta del objetivo de Izuku, soltó la partición, permitiendo que se rompiera contra su cuerpo mientras extendía sus brazos palmeados con la muy clara intención de capturar a su oponente. Él también lo habría logrado, si no fuera por el hecho de que Izuku había planeado con anticipación, usando la sólida estructura de Shoji como trampolín para impulsarse justo cuando los brazos musculosos de su compañero de clase intentaban cerrarse alrededor de él. Aterrizando de pie, la sonrisa de Izuku exhibió rastros de euforia y lujuria de batalla mientras gritaba: «Lo siento, Shoji-kun, pero este combate me pertenece. No puedo permitir que me avergüences frente a mi futura cita». Con Shoji obligado a arrodillarse debido a su estado sin aliento, Izuku saltó sobre su cuerpo y siguió con una entrada en el hombro. Las extremidades excesivamente flexibles de Shoji le permitieron proteger su frente y espalda con similar facilidad, pero incluso con la disparidad en sus tamaños, el impulso de Izuku fue mayor que su inercia. Cuando este último chocó contra él, Shoji sintió un dolor agudo en sus extremidades y fue enviado volando una corta distancia, rompiendo varias particiones y rompiendo un escritorio de oficina. Aunque el entrenamiento de su vida anterior exigía que hiciera un seguimiento para asegurarse de que su oponente cayera para siempre, Izuku creó cierta distancia entre él y el caído Shoji. Su objetivo era confirmar los resultados de su entrenamiento y ganar tiempo, no brutalizar a uno de sus compañeros de clase, por lo que a Izuku no le importó darle al hombre de 6 brazos la oportunidad de recuperarse. Mientras tanto, inspeccionó su estado y el de Shoji, el primero para confirmar que estaba ganando una buena cantidad de experiencia y el segundo para determinar si los atributos de una persona cambiaron en medio del combate. Nombre: Izuku Midoriya. Peculiaridad: digitalización nivel actual: 16, 53,993, 54,108 exp. Nivel efectivo: 33 atributos fuerza, 50 agilidad, 50 vitalidad, 100 inteligencia, 62 destreza, 50 suerte, 15 atributos libres, 0 reroles disponibles, 2 beneficios: piel de bronce, pies ligeros, regeneración menor, cuerpo sano, mente aguda, dedos ágiles. Nombre: Mezo Shoji Kyok. Brazos dobles nivel actual: 20, 147,100 exp. Nivel efectivo: 48 atributos fuerza, 137, 130 agilidad, 29, 11 vitalidad, 190, 169 inteligencia, 28 destreza, 63, 25 suerte, 35. Al ver que la mayoría de los atributos físicos de Shoji habían recibido un golpe, los ojos verdes de Izuku ardieron. Había observado un fenómeno similar en el pasado, específicamente cuando tomaba clases de defensa personal, pero las lesiones sufridas durante los entrenamientos eran astronómicamente diferentes del combate real. Ahora, sabía con absoluta certeza que los atributos de una persona variaban según el uso de Kirk y la condición de sus cuerpos. Al observar la batalla de Izuku y Shoji desde una corta distancia, Ashido no pudo evitar pensar: Midoriya-kun es más capaz de lo que esperaba. Si es cierto que apenas comenzó a entrenar en serio hace 2 años, debe ser algún tipo de genio. Aunque los quirks podrían hacer que una persona sea más fuerte, más rápida y más perceptivo, el conocimiento de la batalla y la competencia en el combate solo podrían adquirirse a través de la experiencia. Ashido confiaba en sus habilidades porque había entrenado intensamente y había tomado clases de baile desde que tenía 4 años. Debido a esto, se dio cuenta de que Izuku no era un principiante. No se le podía llamar maestro, pero sus movimientos y su relativa calma aludían a una buena cantidad de experiencia en combate real. Después de tomar nota mental de investigar más sobre el pasado de Izuku durante su cita, Ashido dejó de mirar su pelea y escaneó sus alrededores.
Mineta aún no había aparecido, por lo que estaba empezando a considerar la posibilidad de que se hubiera separado de Shoji para buscar la bomba. Esto estaba dentro del alcance de posibilidades enumeradas por Izuku, pero eso no la hacía menos molesta. Como estaba claro que Izuku tenía las cosas bajo control, Ashido agitó su brazo y lo llamó, gritando: «Oye, Midoriya-kun. Me aseguraré de que ese pequeño pervertido no tropiece con la bomba por accidente. ¿Estás bien aquí?». Sin apartar la vista del todavía abatido Shoji, Izuku hizo un gesto con el pulgar hacia arriba y respondió: «Nos vemos después de que ganemos». En un tono relajado. Sus ojos todavía ardían, pero una de las primeras cosas que aprendió en BCT fue a mantener la calma, ceñirse a su entrenamiento y confiar en sus compañeros. Ashido no era un niño que requiriera su supervisión. Más importante aún, sus atributos físicos eran mucho más altos. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Aunque había entrenado duro antes de inscribirse en la UA, Shoji nunca había librado una batalla seria en la que ni él ni su oponente aguantaran sus golpes. El combate real fue más intenso y significativamente más doloroso de lo que esperaba. Ignorando las protestas de su cuerpo, Shoji lentamente se puso de rodillas. Con su él está interpretando el papel de un villano en este momento, por lo que decidió exagerarlo un poco para los espectadores. Tomando a Izuku un poco desprevenido, Shoji respondió arrojándole trozos de edificio destruido. No eran particularmente rápidos, e Izuku era más que capaz de resistir las fuerzas que contenían, pero tener pedazos de concreto del tamaño de una cabeza volando en su cara era bastante desconcertante, lo que lo obligó a levantar la guardia. Aprovechando la brecha momentánea en la preparación de Izuku, Shoji cargó hacia adelante mientras sus pies podían llevarlo. Luego, como si tomara prestada una página del primero, abordó a Izuku a través del edificio, rompiendo varias paredes antes de finalmente tropezar. Sintiéndose caer hacia atrás, Izuku agarró el cuerpo de Shoji, dobló las piernas y rodó con la caída. Actualmente estaba ciego debido a que un poco de polvo de concreto le entró en los ojos, pero aún así logró ejecutar un tomoenaje impecable, uno de los lanzamientos tradicionales del judo. El resultado fue que Shoji fue enviado volando por el aire, lo que le permitió a Izuku la oportunidad de ponerse de pie y crear cierta distancia entre ellos. Mientras intentaba aclarar su visión, Izuku adoptó una sonrisa irónica y comentó: «Esa fue una gran entrada, Shoji-kun». Al escuchar las palabras de Izuku, Shoji, que en ese momento estaba medio incrustado en una pared, gimió: «Habla por ti mismo, antes de preguntar. Eso fue judo». Después de un breve silencio, asintiendo con la cabeza, Izuku estaba a punto de responder cuando el sonido de un cuerno de toro los interrumpió, seguido por All Might exclamando: «Y ese es el final de la ronda 3». A través del intercomunicador del edificio. Afortunadamente, justo cuando Izuku estaba entrando en pánico internamente, All Might agregó: «El equipo de villanos logró aguantar hasta que el tiempo expiró, así que son los vencedores». Al escuchar la alentadora noticia, Izuku exhaló un fuerte y exhausto suspiro. Estaba tan atrapado en el momento que perdió por completo la noción del tiempo. Afortunadamente, como supo más tarde, Ashido no tiene problemas para tratar con Mineta. Su ácido fue capaz de contrarrestar las propiedades del Grape Shot de Mineta, por lo que fue casi tan unilateral como la pelea entre Ojiro y Koda. Ahora que su batalla había terminado, Izuku se dirigió hacia Shoji, sacándolo de la pared y ayudándolo a levantarse mientras los dos salían del edificio. Fue un poco incómodo debido a que Shoji era más corpulento y 20 centímetros más alto que él, pero el acto de deportividad le valió un aplauso y varios comentarios de aprobación una vez que se reunieron con el resto de la clase. Mientras la clase 1A estaba en medio de su entrenamiento de batalla, dos personas observaban el ejercicio con expresiones muy diferentes. El primero, el director Nezu, tenía una sonrisa de aprobación en su cara de ratón, mientras que el segundo, Katsuki Bakugo, tenía una expresión sombría, casi de puchero. Como si no notara el disgusto de Bakugo, Nezu preguntó: «Entonces, ¿qué piensas, Bakugo-kun? ¿Aún crees que Midoriya-kun no merece su puesto en la clase 1A?» En lugar de responder a la pregunta de Nezu, Bakugo bajó la cabeza, sin poder mirar más el monitor que habían estado usando para observar la pelea de Izuku y Shoji. Ya sabía que Izuku estaba calificado después de presenciar su actuación y ver los resultados de la prueba de evaluación de Kyok. Lo que no podía entender era cómo Izuku había pasado de ser un perdedor que ni siquiera podía mirar a una chica a los ojos, a alguien que irradiaba confianza como si fuera su estado mental predeterminado.
Era casi como si fuera una persona completamente diferente. Al ver a través de los pensamientos de Bakugo, la voz de Nezu era completamente tranquila y relajada cuando dijo: cada vez está más bien documentado que el quirk de una persona puede tener un efecto drástico en su mentalidad. Como alguien que creció junto a Midoriya-kun, debe parecer completamente diferente del chico que una vez conociste. Sin embargo, eso no es lo que es importante ahora. La verdadera pregunta es, ¿estás en serio acerca de convertirte en un héroe, o fue simplemente una excusa para presumir? Frunciendo el ceño, Bakugo estalló y exclamó: ¿qué clase de pregunta es esa? Por supuesto, quiero ser un héroe. Y no cualquier héroe. Voy a ser el héroe más grande de todos los tiempos. Aún mayor que All Might. En lugar de entrar en pánico o tratar de refutar las palabras de Bakugo, Nezu asintió levemente, esperando que el primero se calmara antes de preguntar. Entonces déjame preguntarte esto, Katsuki Bakugo-kun. ¿Qué significa para ti ser un héroe? Sin perder el ritmo, Bakugo se golpeó el pecho y respondió: significa ser el más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para salvar a cualquiera y lo suficientemente feroz como para disuadir a cualquier aspirante a villano de mostrar su fea cara en público. Al ver una extraña emoción en el pecho de Bakugo, Nezu reveló una expresión que rara vez había presenciado al interactuar con adultos: decepción. Fue incluso peor cuando este último sacudió la cabeza y dijo: si bien la fuerza es importante, especialmente cuando se trata de proteger a las personas, no es el poder lo que disuade a los villanos y obliga a las personas a admirar a los héroes. Si eso fuera todo lo que fuera necesario, la JSDF y la fuerza policial haríamos un mejor trabajo manteniendo la paz que un puñado de héroes. Al encontrarse con la mirada de Bakugo, la expresión y el tono de Nezu fueron severos cuando explicó: la razón por la que los héroes son tan integrales en nuestra sociedad moderna es porque inspiran a otros, especialmente a las generaciones más jóvenes de usuarios de Kirk, a ser buenos, a ser mejores. Si lo único que sabes inspirar es miedo, no importa cuántas personas salves. Nunca serás el héroe número uno. Como prácticamente todos habían elogiado su poder y reforzado la noción de que podía ser un héroe excepcional, Bakugo se quedó sin palabras en respuesta a la declaración de Nezu. Si fuera una persona cualquiera, se habría burlado y les habría dicho que se fueran a la mierda. Sin embargo, el hombre frente a él era el director de la academia de héroes más prestigiosa, no solo de Japón sino del mundo entero. No era un perdedor que no tenía idea de lo que estaba diciendo. Reforzando el silencio de Bakugo, Nezu continuó diciendo: si Midoriya-kun hubiera elegido presentar cargos contra ti por el incidente de ayer, tu camino para convertirte en un héroe se habría cortado en ese mismo momento. Incluso si te arrepentiste de tu conducta y trabajaste incansablemente para demostrar que había sido reformado, nunca se le confiaría una licencia de héroe profesional. Si todavía aspiraba a convertirse en un héroe, su única opción habría sido convertirse en un vigilante. Sin embargo, como su Kirk es excepcionalmente raro y muy fácil de identificar, rápidamente serías detenido y encarcelado por uso ilegal de Kirk. Apartando la mirada de Bakugo, Nezu usó un control remoto para rebobinar a la escena de la clase 1, aplaudiendo cuando llegó Izuku, sosteniendo a su antiguo enemigo en su hombro. Cuando Bakugo finalmente levantó la vista y miró la imagen en la pantalla, recuperó su sonrisa y dijo: ¿realmente tienes el potencial para ser un gran héroe, Bakugo-kun? No confíes solo en mi palabra. Estos son las palabras de Midoriya-kun también. A pesar de todo lo que has hecho, ese niño no te odia. En lugar de eso, intenta activamente convencer a los demás de que no eres una mala persona. También cree que es solo cuestión de tiempo antes de volver a unirte al departamento de héroes, así que permíteme preguntarte una vez más, ¿hablas en serio acerca de convertirte en un héroe? Como si el hecho de que lo habían estado ignorando todo el día fuera un recuerdo lejano, Tsuyu y Ochako se acercaron a Izuku poco después de que All Might terminara de evaluar su desempeño. Tocándose la barbilla, Tsuyu, que vestía un traje predominantemente verde con motivos de ranas y gafas, comentó: ¿realmente lo diste todo, no, Izuku-chan? Apretando sus puños con entusiasmo, Ochako, vestida con un body rosa y azul ajustado, botas rosas de gran tamaño, accesorios rosas en las muñecas y un cinturón utilitario, agregó: lo sé, ¿verdad? Eso fue totalmente increíble. Ah, estoy entusiasmada. Solo de pensarlo. Adoptando una sonrisa un tanto irónica, Izuku, todavía sin camisa, respondió: gracias, Ochako-san, Tsuyu-chan. Aprecio el cumplido. Desafortunadamente, todavía me queda mucho camino por recorrer antes de poder llamarme profesional.
Si lo hubiera hecho, si no bajara la guardia tratando de presumir, no estaría en una condición tan miserable. Aunque no había sufrido ninguna lesión grave, Izuku se veía un poco peor, su cabello y cuerpo cubiertos de una mezcla de sudor, polvo y fragmentos de concreto. Estaba bastante acostumbrado a estar sucio, pero se sentía incómodo charlando con dos chicas mientras él parecía una mierda. Exhibiendo una sorprendente falta de vergüenza, Tsuyu le dio al cuerpo de Izuku más que una mirada superficial antes de comentar. Tu condición no parece tan mala. Esa cosa que hace que tu cuerpo brille debe ser bastante efectivo, nena. Pero soy un poco confundido. ¿No dijiste que tu Kirk estaba relacionado con aumentar tu fuerza, velocidad e intelecto? Reprimiendo su sensación de incomodidad, Izuku asintió con la cabeza y le dio una ligera palmada en el pecho mientras explicaba. Este es uno de los efectos secundarios de aumentar mi fuerza más allá de cierto umbral. Desaparecería si cambiara mi atención a otra cosa. Llegando a la conclusión obvia, Tsuyu preguntó, ¿eso significa que obtienes otros efectos al cambiar tu enfoque? Aunque varios de sus compañeros de clase estaban escuchando la conversación, Izuku no dudó en responder. Así es. Si me concentro en mejorar mi velocidad, mis piernas se fortalecen y mis pies pueden adherirse a las superficies más fácilmente. Si me esforzo mucho, incluso puedo correr sobre el agua o escalar paredes una cierta distancia. Parpadeando sorprendido, Tsuyu expresó la opinión de casi todos los presentes y dijo, eso es increíble. Tu Kirk es mucho más versátil de lo que pensé inicialmente, nena. Tengo envidia, desviando el foco de él, Izuku replicó. Los quirks que tengo envidia son los de Ochako-san y Todoroki-kun. Darle a los objetos las propiedades de gravedad cero y poder congelar un edificio entero es increíble. Al recordar su derrota a manos de este último, Tsuyu bajó la cabeza y se puso un poco abatida. Al mismo tiempo, Ochako exhaló una risa nerviosa, frotándose la nuca mientras decía, mi Kirk no es algo que deba envidiar. Es súper útil en ciertas situaciones, pero no es tan llamativo ni genial como un Kirk de tipo emisión o mejora. Si tengo mala suerte, podría pasar toda mi carrera como un compañero. Resistiendo la tentación de explicar cuán locamente dominaba incluso la forma más débil de manipulación de la gravedad, Izuku sonrió ampliamente y dijo, eres demasiado duro contigo mismo, Ochako-san. No nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero puedo decir que tienes buen corazón y un espíritu perseverante. Lo único que realmente te falta es confianza. Una vez que te das cuenta de lo verdaderamente increíble que eres, nada puede impedirte convertirte en un profesional. Sin esperar tantos elogios, el rostro de Ochako se sonrojó de un rojo brillante cuando una repentina necesidad de huir creció en su pecho. Afortunadamente, no estaba sola, lo que le dio la oportunidad de recomponerse mientras Tsuyu miraba a Izuku y le aconsejaba. Deberías considerar bajar el tono un poco, Izuku-chan. Incluso si estás siendo 100% sincero, parece falso cuando elogias demasiado a la gente, idiota. Rascándose la nuca, Izuku recurrió al método probado y verdadero de aliviar las tensiones a través del autodesprecio, expresando, lo siento, Tsuyu-chan, Ochako-san. Antes de inscribirme en la UA, rara vez tenía la oportunidad de hablar con chicas además de Mika-chan. Todo esto es algo nuevo para mí, así que me disculpo si parece que estoy exagerando un poco. Es solo que todas las chicas de nuestra clase son súper increíbles. Esto es después de todo, el curso de alto héroe de la UA. Pero, pareciendo como si hubiera recibido un daño crítico, Tsuyu sorprendió a Izuku al alejarse abruptamente. Las cosas se volvieron especialmente incómodas cuando Ochako sonrió tímidamente y la siguió, pero al menos Izuku no se quedó completamente solo. Inmediatamente después de la partida del dúo, Kaminari y Kirishima se acercaron a él, dándole palmaditas en los hombros mientras decían, tuviste una buena carrera, y mejor suerte la próxima vez, con miradas de simpatía que fueron socavadas por los destellos de diversión en sus ojos. Después de un día sorprendentemente agotador, Izuku estaba considerando seriamente regresar a casa después de esperar casi una hora afuera de la puerta principal de la UA. Asido había dicho que se encontraría con él allí después ella se encargó de algo, pero el cielo empezaba a oscurecerse y ella todavía no aparecía. Afortunadamente, aunque estaba un poco molesto, Izuku tenía muchos pensamientos en los que ocupar su mente. Después de todo, si las cosas siguieran desarrollándose como hasta ahora, el incidente de la USJ ocurriría al día siguiente. Con más de 2 años para prepararse, Izuku había considerado cientos, si no miles, de métodos para evitar que los eventos canónicos se salieran de control.
Puede que solo haya visto hasta la quinta o sexta temporada del anime, pero eso le proporcionó conocimientos más que suficientes para alterar el flujo de los acontecimientos en una dirección favorable. Como mínimo, no permitiría que su héroe favorito con tema de conejo perdiera un brazo y una pierna, interrumpiendo los pensamientos de Izuku. Asido finalmente llegó, agitando su mano y llamándolo mientras corría. Deteniéndose una vez que llegó al lado de Izuku, Asido se inclinó, colocó las manos en las rodillas y luchó por recuperar el aliento. En particular, a diferencia de los otros estudiantes que pasaban por la puerta, ella no llevaba la chaqueta gris asociada con su escuela. En cambio, llevaba la corbata roja y la camisa de vestir blanca debajo, lo que permitía a los observadores atentos ver el contorno de su sostén y el tenue tono rosado de su piel. Aunque no pudo evitar notar estas dos características, Izuku se aseguró de que su mirada no se desviara mientras preguntaba: ¿Está todo bien, Asido-san? Aprecio que hayas corrido hasta aquí, pero lo hubiera hecho. Seguí esperando incluso si te tomaste 1 o 2 horas más. En lugar de responder a la pregunta de Izuku, Asido exhaló una risita exhausta y se concentró en tratar de recuperar el aliento. Originalmente solo había planeado hacer esperar a Izuku unos 15 minutos, pero se dejó llevar conversando con las otras chicas. Luego, en el camino, se dio cuenta de que su cuerpo estaba transpirando bastante debido al entrenamiento de la tarde, por lo que corrió a las duchas, se lavó rápidamente y se puso su uniforme de respaldo antes de llegar corriendo casi 1 hora tarde. Tomando a Asido un poco por sorpresa, Izuku le extendió una botella de agua que había sacado de su mochila. Generalmente llevaba varias botellas y un botiquín de primeros auxilios completamente equipado para emergencias, por lo que tenía mucho de sobra cuando dijo: toma esto, Asido-san. Es una botella de agua alcalina con un nivel de pH de 9,5. Puede que esté un poco caliente desde que la llevé en mi mochila, pero el sabor es mejor que el agua mineral o del grifo convencional. Al aceptar la botella, Asido preguntó en broma: ¿Qué eres, un Boy Scout? ¿Quién lleva agua embotellada en su mochila en lugar de un vaso? Encogiéndose de hombros, Izuku respondió: alguien que no quiera sentirse impotente si se encuentra con un niño pequeño o un anciano que sufre un golpe de calor. Poniendo los ojos en blanco, Asido quitó la tapa de la botella y bebió su contenido de una sola vez. Se sorprendió por lo fresco que sabía, pero no hizo comentarios al respecto, devolviéndole la botella vacía a Izuku y dijo: gracias, Midoriya-kun. Eso realmente dio en el clavo. Ahora, ¿qué tal si comenzamos esta fiesta? El café que mencioné cierra alrededor de las 6:30, así que tendremos que darnos prisa si queremos llegar. Sin esperar la respuesta de Izuku, Asido lo agarró del brazo como una novia demasiado cariñosa, rozando intencionalmente sus pechos contra él con una sonrisa brillante y alegre. En contraste con las expectativas de Asido, un ligero ceño frunció el rostro de Izuku cuando dijo: esto puede ser una cita, pero no creo que seamos lo suficientemente cercanos como para caminar juntos de una manera tan amorosa. Al menos no todavía. Aunque realmente no le importaba, Izuku se dio cuenta de que Asido estaba intentando incitarlo. Podría haber funcionado si fuera un chico legítimo de 15 años, pero no era un mocoso sin experiencia. También estaba esperando en secreto a una mujer real, por ejemplo Midnight, Mirko o Metros Lady, por lo que se necesitaría más que un poco de contacto físico y coqueteo juguetón para conmoverlo. Soltando el brazo de Izuku pero sin soltarlo por completo, Asido entrecerró los ojos y bromeó: wow, mírate. ¡Qué madura! En lugar de refutar la afirmación, Izuku asintió afirmativamente y preguntó: ¿ahora, dónde está el café? Ya que pareces decidido a aferrarte a mí, también puedo acompañarte adecuadamente, levantando los ojos con una expresión que parecía preguntar: ¿lo dices en serio? Asido respondió: no está muy lejos de la estación, a 1 o 2 cuadras al sur. Te daré indicaciones a medida que avancemos. Al escuchar a Asido mencionar que su destino era el sur de la estación, los ojos de Izuku se entrecerraron brevemente. Dicha zona estaba plagada de hostels transitorios y otras instalaciones recreativas. Si se vieran miembros del cuerpo de la OA allí, afectaría negativamente la reputación de la escuela. No era de extrañar que Asido hubiera olvidado su chaqueta, este idiota, pensó Izuku, incluso mientras seguía las instrucciones de Asido al pie de la letra. Él simplemente podría negarse si ella intentaba invitarlo a algún lugar comprometido, por lo que no había ningún daño en seguirle el juego. Más bien, si las cosas se desarrollaran si iba en esa dirección, podría reforzar la idea de que no era un lobo hambriento que saltaría ante la primera oportunidad para satisfacer sus impulsos.
Se resistió a ahínco, por lo que no había manera de que sucumbiera ante un mocoso con más bravuconería que sentido común. Aunque Izuku tenía razón al pensar que Ashido lo estaba guiando en dirección a la versión de Musutafu de un barrio rojo, el café que tenía en mente estaba ubicado en la periferia, justo fuera del límite aceptado de la región. Era el tipo de lugar al que la gente invitaba a sus novios o novias cuando querían llevar su relación al siguiente nivel, pero no tenían el coraje de sugerirlo directamente. Como resultado, la atmósfera dentro del café era palpablemente tensa, mientras Izuku y Ashido se sentaban en una pequeña mesa destinada a parejas. Mostrando la misma sensación de inquietud que alguien que utiliza el café para el propósito previsto, Ashido se sentó lo suficientemente cerca de Izuku que su muslo rozó el de él mientras le preguntaba: «Entonces, ¿qué te parece? Un lugar bastante interesante, ¿eh?». En lugar de responder inmediatamente a la pregunta de Ashido, Izuku escaneó sus alrededores, inspeccionando hasta la última persona presente antes de volver su mirada hacia la pelirrosa visiblemente nerviosa y responder: «Me imagino que sería un buen lugar para visitar cuando nos acerquemos un poco más. Por ahora, creo que ambos estamos fuera de nuestro elemento». Exhalando una risa inusualmente nerviosa, Ashido admitió: «Sabes, creo que puedes tener razón. La atmósfera es mucho más tensa de lo que esperaba», asintiendo con la cabeza, Izuku dijo: «Entonces no hay razón para dudar. Salgamos de aquí». Levantándose, Izuku extendió su mano para ayudar a Ashido a hacer lo mismo. Sus acciones atrajeron las miradas de varias personas, pero como tenían más de qué preocuparse que algunos estudiantes de secundaria al azar, la mayoría apartó la mirada con bastante rapidez. Como tal, en lugar de caer en una trampa, Izuku terminó en una situación en la que Ashido fue quien se avergonzó y se vio obligado a agradecerle cuando le prestó su chaqueta, ojos negros de obsidiana fijos en el cercano Izuku mientras afirmaba: «Eres fuerte», a través del velo de su máscara tipo pasamontañas. Sacudiendo la cabeza, Izuku esbozó una sonrisa y dijo: «No tan fuerte como tú. Este resultado es el resultado de una diferencia en experiencia y convicción. Si realmente quisieras lastimarme, esos poderosos brazos tuyos probablemente podrían convertirme en alguien. Una albóndiga. Esa es una de las cargas de ser un héroe. Estamos obligados a contenernos, incluso cuando nuestros enemigos intentan matarnos». Levantándose en toda su altura, Izuku se sacudió el polvo y agregó: «No es que no esté de acuerdo con esta forma de hacer las cosas. Los héroes existen para inspirar y proteger, no para juzgar. Ahora, levántate y ven hacia mí. Hasta luego. Mientras te limites a golpear y patear, deberías ser capaz de soportar toda tu fuerza». Parpadeando sorprendido, Shoji preguntó: «¿Estás seguro? No quiero alardear, pero puedo hacer press de banca con 2000 kilogramos si uso todos mis brazos. Si lastimara gravemente a uno de mis compañeros de clase, no creo que lo haría». ¿Ser capaz de convertirme en un héroe? En lugar de responder a las palabras de Shoji, Izuku se quitó la camisa con forma de cota de malla y la arrojó a un lado, revelando un físico delgado pero increíblemente bien definido, que le valió un poco de fanfarria entre los espectadores. Esa fue una de las razones por las que se quitó la camisa, pero la razón principal fue para mostrar los efectos de su piel de bronce. Con Shoji mirándolo confundido, Izuku le dio una palmada en el centro del pecho con todas sus fuerzas. Al hacerlo, se produjo un sonido excepcionalmente fuerte, pero también provocó que todo el frente de su cuerpo se volviera de un tono luminoso de bronce. ¿Viste eso?, preguntó Izuku. «Puede que no sea tan duradero como Kirishima-kun, pero puedo dispersar fuerzas por todo mi cuerpo. A menos que estés escondiendo un arma o un cuchillo en algún lugar, no podrás romper mis defensas fácilmente». Aunque estaba más que un poco confundido, Shoji solo dudó por un breve periodo antes de adoptar una postura de boxeo y decir: «Hagamos esto», en un tono resuelto. En respuesta a las palabras de Shoji, Izuku se lanzó hacia el chico mucho más alto, ejecutando una patada voladora. La fuerza y la agilidad eran atributos complementarios, por lo que el poder de sus patadas era mucho más fuerte que sus golpes. Es posible que su velocidad máxima no aumente a medida que aumenta su fuerza, pero podría saltar distancias mayores y levantarse del suelo para acelerar mucho más rápido. Tomado por sorpresa por el ataque sorpresa de Izuku, Shoji apenas tuvo tiempo de cruzarse de brazos antes de que el talón del primero impactara a su guardia con la fuerza de un cañón. Logró mantenerse erguido, pero sus pies rasparon el suelo cuando fue empujado hacia atrás casi 3 metros, impactando contra una pared.
Sin darle tiempo a Shoji para recuperarse, Izuku atacó, esta vez ejecutando una simple patada lateral, pero mucho más rápido que cualquier karateka ordinario. La pared detrás de Shoji era la pared exterior del edificio, por lo que Izuku planeaba echarlo y llevar la pelea a la calle. De esa manera, ambos podrían moverse libremente. Interrumpiendo el plan de Izuku, Shoji usó sus tentáculos como resorte para repelerse abruptamente de la pared. Al mismo tiempo, intentó agarrar la pierna de Izuku con su mano izquierda mientras golpeaba hacia afuera con la derecha. Sin esperar que Shoji se lanzara hacia adelante sin ningún movimiento previsto, Izuku apenas logró girar la cabeza y el torso para evadir el golpe del primero. En consecuencia, esto permitió a Shoji agarrar su pierna, pero eso era algo que Izuku había anticipado en el momento en que lanzó su ataque. En el momento en que el brazo de Shoji se envolvió alrededor de su pierna delantera como un tornillo de banco, Izuku metió su cuerpo hacia adentro, enroscándose como un resorte antes de enderezarse con fuerza explosiva. Por muy poderoso que fuera, la velocidad y el tiempo de reacción de Shoji faltaban. También carecía gravemente de experiencia, por lo que las tensiones en su cuerpo se habían relajado, aunque solo por un momento, cuando atrapó la pierna de Izuku. Como resultado, su mente no pudo comprender lo que había sucedido cuando Izuku de repente explotó, enviando su cuerpo a través de la pared de concreto detrás de él. Afortunadamente, aunque Shoji habría estado bien de cualquier manera, solo estaba en el segundo piso cuando Izuku lo pateó afuera. También logró darse la vuelta en el último momento, ahorrándose una introducción íntima al asfalto. Siguiéndolo de cerca, Izuku saltó desde el segundo piso, ejecutando un impecable aterrizaje de héroe de 3 puntos mientras caía al nivel del suelo. Esto provocó que un dolor agudo se extendiera por su rodilla, pero desapareció casi instantáneamente debido a su cuerpo digitalizado y al efecto de difusión de piel de bronce. Izuku se puso de pie y se tomó un momento para quitarse el polvo y preguntó: "Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita". 3.